el peruano se va dando cuenta que los alimentos o los productos en general están subiendo de precios o por lo menos permanecen altos, ¿no? Invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar Economía Popular. Y hoy nos acompaña en los estudios centrales de Exitosa en Chorrillos, Omar Azañedo Soyán, él es economista. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la Buenas invitación. noches. Muchas gracias por el espacio y muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Así es. Y yo sé que los temas económicos son un poco complejos, ¿no? Cuando hablamos sobre recesión técnica, PBI, cuando hablamos de términos macroeconómicos, pero creo que la población lo entiende cuando va a hacer sus compras en el mercado y encuentra que los productos se han encarecido. ¿Cómo afecta la caída del PBI a las familias peruanas? Creo que sí, ¿no? El ciudadano de a pie, el peruano poco a poco va entendiendo un poquito más de economía y como dices tú, lamentablemente, desde que ha empezado esta crisis, que empezó en la pandemia y post-pandemia, continuamos en medio de esta crisis, el peruano se va dando cuenta que los alimentos o los productos en general están subiendo de precios o por lo menos permanecen altos, ¿no? Y eso es lo que viene sucediendo. Y bueno, prácticamente se han revisado las cifras estos últimos días, las cifras de crecimiento, de posible crecimiento de la economía y como dices tú, prácticamente se ha corregido y ahora se estima un crecimiento de la economía a nivel país del 0.9%. Según Julio Velarde, ¿no? Según el Banco Central, según nuestro presidente del Banco Central, Julio Velarde. Porque el ministro sigue todavía en negación. Sigue en negación, pero ya hace unos días había salido corrigiendo la cifra y diciendo que sí, que ya estábamos alrededor del 1% y que se había caído de alguna manera el crecimiento el mes de julio, ¿no? ¿Cómo afecta esto? Bueno, ya hemos explicado acá que la economía es como una especie de bola, ¿no? De rueda que va un poco girando y a veces trae positivismo, noticias positivas o negativismo y noticias negativas. El que nos digan que la economía solo crece 0.9%, ¿qué hace a los ciudadanos de a pie, a los pequeños y medianos empresarios, a los comerciantes? Pues que empiezan a decir, caramba, entonces las cosas no pintan bien. Quizás empiezan a pensar en su campaña navideña o en lo que será las ventas los próximos meses y dicen, caramba, vamos a entrar en crisis. La gente de alguna manera empieza a decaer en sus expectativas, en sus predicciones y todos empezamos un poco a decir que la cosa no va a ir bien. Y obviamente, insisto, la economía es contagiante, ojalá que no contagie mucho, pero definitivamente va a ser pues que todo el mundo empiece a aguantar su inversión, todo el mundo empiece a aguantar seguramente la posibilidad de una compra, algo, ¿no? Ante unas cifras la verdad que bastantes negativas, porque si bien no es que no crezcamos, crecemos, pero crecemos muy poco. Y un país como el nuestro tiene que crecer a tasas del 4 al 5%, ¿no? Un país como el nuestro que crece tan poco, en realidad las poblaciones más vulnerables empiezan a caer en la pobreza o en las necesidades, ¿no? Así es. Y ahora el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, nos da otra cifra bastante preocupante y es que la agricultura ha tenido el golpe más bajo y más profundo de los últimos 26 años. Nos habla de productos que tienen problemas ahora en la producción, como es la cebolla, el arroz con cáscara, el peruano es arrocero por excelencia, y el espárrago, que es el principal insumo de la agroexportación. ¿Cómo nos va a afectar eso en los siguientes meses? Bueno, definitivamente, y unido a tu pregunta, ¿no? El crecimiento del país, el crecimiento de la economía, nos dicen que va a crecer 0.9. ¿Por qué está explicado esto? Bueno, básicamente, no nos olvidemos que hemos tenido problemas climatológicos o cambios climáticos desde inicios de año. Estamos prácticamente con un fenómeno del niño latente, que ya pasa de bajo o moderado a quizás ser algo un poquito más pronunciado y ya lo estamos viendo. Esto ha afectado definitivamente el poco crecimiento de la agroindustria o de la agricultura, ¿no? De la pesca, de otros sectores como el sector manufactura, bueno, y en sí el decrecimiento de la economía lo estamos viendo que también está explicado pues en que no ha habido un crecimiento del sector construcción, del sector financiero, del sector telecomunicaciones, ¿no? Y al ver este fenómeno del niño que empieza un poco a complicar las cosas, empieza a traer problemas con la oferta de los productos agropecuarios, ¿no? Empieza a traer problemas con la logística, ¿no?
¿no? Con el transporte, con las carreteras, con que, digamos, la infraestructura se daña y obviamente se encarece el producto se encarecen los productos alimenticios, ¿no? No nos olvidemos que seguimos en un contexto de alza del precio de los combustibles y nuevamente eso se traslada también en el alza de los precios de los alimentos. Entonces todo eso hace que prácticamente tengamos limones caros, arroz caro, productos de exportación un poquito más caros y así vamos a tener en realidad seguramente muchos productos alimenticios que empiezan a subir sus precios o, como digo yo, a permanecer altos, ¿no? Así es. ¿Y cuál es la situación del mundo, no? Porque yo entiendo que ese problema no solo es nacional, sino es internacional. ¿El mundo está también en una recesión técnica? Por supuesto, lo dices bastante bien, ¿no? Y también lo hemos dicho acá en otros programas de Economía Popular los miércoles. El fenómeno de inflación, del alza de precios, es un fenómeno global. Es algo que estamos sufriendo el mundo, las economías más desarrolladas, las emergentes y economías como la nuestra. Los precios siguen altos, ¿no? ¿Y por qué siguen altos? Bueno, insisto, sigue el alza el precio de los combustibles, sigue al alza el precio de algunos commodities. ¿Y la guerra todavía continúa siendo un factor importante para esa inflación? Eso te iba a decir, nos hemos olvidado un poquito de la guerra, pero el conflicto en Europa continúa. Y el conflicto en Europa continuar afecta a la logística mundial, afecta a la oferta mundial y especialmente de estos dos países que prácticamente son productores de granos y bueno, va afectando el alza de la elaboración también de alimentos con los insumos. Entonces, todo esto continúa y por eso es que continúa los precios altos con la probabilidad de que cada vez sean mucho mayores, ¿no? Así es. Este programa lo hemos dedicado un poco a las palabras que ha tenido la presidenta Dina Boluarte en este evento de la ONU en Estados Unidos. Lo que ella nos ha dicho a los peruanos es que empresarios internacionales están muy interesados en nuestro querido Perú porque es un país que ofrece confianza en el ámbito social, democrático y económico. ¿Cuál es su perspectiva como profesional? Yo creo que hace bien primero que nuestra presidenta y que otras autoridades en su momento, lo vimos meses pasados cuando caramba el presidente del Banco Central, el Ministerio de Economía formaron parte de la apertura de la Bolsa en Nueva York, de eventos, siempre hace bien y suma y de alguna manera genera la confianza que hay que generar para que la inversión extranjera venga a nuestro país. Sin embargo, no podemos negar que este año la inversión en realidad, y nuevamente es parte de las proyecciones que han dado, va a ser negativa, ¿no? Entonces, si bien hay confianza, por un lado, los inversionistas, como lo has dicho tú, seguimos en medio de una crisis económica global, no podemos negar que en nuestro país todavía existe este ruido político, ¿no? No podemos negar que ha generado cierta inestabilidad y la sigue generando. Y si nuevamente las expectativas de crecimiento no son tanto, de todas maneras, aunque es bien visto la presencia de nuestra presidenta en estos eventos, que hay interés por los empresarios o por la inversión extranjera, seguramente esto no se va a dar de inmediato. Se va a dar en un mediano o largo plazo y van a seguir observando cómo va manejándose políticamente nuestro país, cómo va manejándose económicamente también, ¿no? Así es. Ayer conversábamos con un ingeniero agrónomo de la Universidad Agraria y nos decía que la agricultura familiar siempre nos ha sostenido en las épocas más duras, ¿no? Desde la pandemia, desde las épocas de pobreza con otros mandatarios que no han tenido una buena gestión. Sin embargo, hay que dar también recomendaciones a las familias de un plan de prevención y de contingencia frente a lo que se nos viene, porque no todos están completando sus requerimientos diarios, por ejemplo, de alimentos. Pasan en las ollas comunes, hay familias que comen al día una vez porque no alcanza para las 5 o 4 comidas diarias que tiene un ciudadano normal. Correcto, correcto. De hecho, a este año prácticamente la canasta familiar o la canasta básica ha aumentado prácticamente casi un 20%, ¿no? Si calculamos o vemos lo que una familia o una persona necesitaba para subsistir más o menos el 2020, hablábamos, o las cifras que se hablaban era de 370, 350 soles. Hoy en día estamos llegando a los 430, 450 soles. ¿Y qué incluye la canasta básica? Los alimentos nutricionales más importantes, más básicos y por supuesto algunos servicios básicos como son pues agua, luz y transporte que necesita una persona. No es lo mínimo. Y eso ha aumentado, e insisto, los precios siguen manteniéndose altos. Y de hecho, el ciudadano de a pie o el que estaba en situaciones más vulnerables
o de alguna manera con ciertos problemas económicos hacia este fin de año, y creo que lo comentábamos también hace algunos meses, está sintiendo un poquito más el rigor de esta crisis económica global y local, de esta incertidumbre política que no le ha permitido al gobierno priorizar la reactivación o recuperación económica, y los peruanos empezamos a sentir todos estos estragos, todos estos efectos, y verdaderamente, insisto, la situación es más que preocupante hoy en día, ¿no? Así es, y hay sectores productivos que se han visto gravemente afectados, el tema de manufactura, la agricultura, pero también el sector inmobiliario. Conversaba con muchos expertos, construcción, y me decían, ya la gente no está pues lanzándose a una hipoteca para su casa, para su departamento soñado, porque el ajuste tiene para llegar a la canasta básica familiar. No nos olvidemos que también hoy en día estamos en un contexto de alzas de tasas de interés. Entonces, obviamente, que un crédito hipotecario que antes, hace algunos años, los peruanos decíamos, caramba, un 9% es bueno, y hubo momentos en que la gente te podía conseguir un 7%, y gente que hasta, recuerdo que pudo recolocar su crédito hipotecario hasta un 5, 6, 7%. Hoy en día un crédito hipotecario no te baja del 11%, ¿no? Si es que estás muy bien calificado, ¿no? Por el contexto de alzas de tasas de interés. Así que obviamente, tomar un préstamo hipotecario en estos momentos, en estas condiciones, para muchos no será muy atractivo. Entonces, por lo mismo, eso de alguna manera repercute en el sector inmobiliario, como dices tú, y obviamente atrás en el sector construcción. Y lo hemos visto que este año pues no ha crecido mucho, ¿no? Prácticamente se explica por, insisto, ¿no? El sector agropecuario y el sector pesquero, fenómeno del Niño, condiciones climatológicas adversas, cambios, y nos han afectado en estos sectores. ¿En qué más? ¿Qué otros sectores son? El sector construcción inmobiliario, el sector financiero y también el sector telecomunicaciones y manufacturas. De lo poco que podemos hacer en el Perú con respecto a manufacturas, también ha retrocedido. Entonces, tenemos un sector minero que al ajuste de alguna manera viene sumándole al crecimiento económico, por prácticamente explicado. Pero por ha sido protagonista, ¿no? Para sostenernos, al menos en el PBI nacional. Pero todavía hay muchos proyectos mineros parados. En realidad, ojalá el gobierno trate de facilitar, de promover, de destrabar estos proyectos, porque el sector minero es de los más importantes. Y lo que está explicando un poco el crecimiento o algo es lo empujado por el consumo, ¿no? El sector servicios, el sector comercio, ¿no? Que está empujado un poco por el consumo, que es lo que más se ha movido este año. ¿Y cuándo es el momento para invertir? ¿Es el momento ahora si alguien quiere emprender? Yo creo que ahí, claro, uno dice, ¿no? Y lo decíamos hace un rato, yo creo que, como dicen, ¿no? En río revuelto, ganancia de pescadores. En momentos donde las cosas de alguna manera parecieran que no pintan bien, hay gente que encuentra oportunidades de negocio. Como en la pandemia. ¿No? Yo conozco gente que comenzó en la pandemia y que ahora tiene su negocio, pero espectacular. ¿No? Lo que sí, obviamente, la mayoría se puede contagiar, como dije yo, ante cifras o expectativas económicas moderadas, expectativas de crecimiento pequeñas, obviamente que mucha parte de la población, de los empresarios, de los comerciantes se contagia y va de alguna manera, como se dice, observar y esperar. Como va a haber otros, sobre todo en un país como el nuestro, tan emprendedor, que van a encontrar oportunidades o que van a encontrar poder darle la vuelta a este escenario un poco adverso. Así es, siempre es momento de emprender. Creo que sí, me quedo con esa frase. Gracias.